Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Wayrakunaka hayakuna simita apamuhu taytayllapa villajun tamyallaku shamushka ñukanchik achachilakunaka muskuyta charipashka hatun apu uyarishka o Viracocha hatun ayllu Kambashimita Mañachi. En el corazón de los Andes, entre los grandes tatas, está el dios Viracocha. Viracocha es uno y es cuatro. De él emanan Viracocha, Pachayachechic, que domina el norte, el Chinchasuyo, Tucapo Viracocha, que domina el occidente, y el Contisuyo. Y Maimana Viracocha, que domina el oriente, y el Antisuyo. Y Tunupa, o Tahuapaca, que domina el Surocollasuyo. Viracocha es quien crea la primera humanidad y la destruye mediante un diluvio. Después de un tiempo de oscuridad e intensas lluvias, hace que el sol y la luna emerjan en las entonces llamadas Islas Titicaca. Viracocha es posiblemente el personaje central de la Puerta del Sol de Tiahuanacu y representa al antiguo dios creador. 20.000 años antes de Cristo comienzan a aparecer los primeros rastros de piedra trabajada por los hombres americanos. Es la cultura vizcachani que tiene ya el trabajo de la piedra más sofisticado. Paralelamente a la presencia humana en la zona, hacia el 5000 antes de Cristo, se produce una gran sequía que termina con el lago gigante y separa los salares de Coipasa, Uyuni y los lagos Uruuru y Popó. Aparecen importantes testimonios de arte rupestre que van desde las siluetas de manos de los artistas pintadas en la piedra hasta las siluetas de animales tan característicos en la región como las llamas. Después vienen los vizcachani, huancarani y chiripa. También está la cultura moyo, los chipayas y los urus cerca del lago Popó. Simultáneamente aparece una de las dos más importantes culturas prehispánicas en la región andina, Tiahuanacu, que va a tener presencia no solamente alrededor del lago Titicaca, sino en otras regiones que van desde el sur del Perú hasta el norte de Chile. Importantes centros arqueológicos alrededor del lago Titicaca, como Huancarani, Tiahuanacu, Chiripa, Lucurmata y Pucara, son una demostración de la extraordinaria importancia de lo que viene a ser el equivalente al mar Mediterráneo en el núcleo andino, el Titicaca. Tiahuanacu es una cultura altamente sofisticada, con ejemplos extraordinarios en los tejidos, la cerámica, la orfebrería y particularmente la arquitectura y la escultura, en la que el pulido de la piedra y el trabajo de las figuras tiene una categoría muchas veces no igualada. La pirámide de Acapana, Calasasaya, Pumapunku, el centro ceremonial del Imperio Tiahuanacota y la demostración de su alto nivel de desarrollo. Por una parte, las extraordinarias figuras de la Puerta del Sol, con su profunda simbología,
y por supuesto los imponentes monolitos como el Ponce, el Fraile o el gigantesco Benet, la figura más importante de las estelas Tiahuanacota del periodo clásico. Entre 1100 y 1450 aparecen los señoríos aymaras. Los propios collas, pacajes, callahuayas, mollos y sahuaya son quienes van a mostrar su presencia en el escenario andino y en lo que fue el área de influencia de Tiahuanacu. Es aquí donde podemos identificar la identificación y aparición del mundo aymara. La construcción de estos señoríos con sus propias características y su propia lengua, y sobre todo un carácter indómito que acompañaría esas culturas a lo largo de los siglos y siglos. El nacimiento de la cultura incaica va a tener también su punto nodal en el lago Titicaca, concretamente en la Isla del Sol. Allí fijan los propios incas su punto de partida, Manco Cápac y Mama Oglio, que han recibido el mensaje divino que indica que la varita que lleva en la mano Manco Cápac será la que defina el lugar de creación del imperio. Allí donde él pueda hundirla sin ninguna dificultad es donde se fundará la ciudad cuna del imperio de los incas. El lugar sería el Cusco. Son las 5 de la tarde del 16 de noviembre de 1532. Es la plaza de Ucujamarca, en el norte del imperio incaico. Un hombre de pequeña estatura, de 57 años, con casco y coraza, tiene que tomar la decisión más importante de su vida. Responde al nombre de Francisco Pizarro y ha nacido en Trujillo, España, a más de 10.000 kilómetros de ese lugar. El español está al mando de 62 hombres a caballo y 106 peones. Un total de 168 europeos que esperan su momento decisivo. El inca Atahualpa ha llegado desde su campamento a un par de leguas de la ciudad acompañado de 6.000 hombres desarmados. Está en el centro de la plaza. El fraile Vicente de Valverde va al encuentro del monarca indio junto al intérprete Felipillo. Se acerca al emperador y le entrega un misal y le dice que allí está la palabra de Dios. Atahualpa recibe el objeto, lo mira desde varias puntas y lo tira al suelo sin comprender qué es lo que le dicen. El cura vuelve corriendo y entre gritos menciona un sacrilegio. Suena el disparo del arcabuz y al grito de «A mí, Santiago», el reducido ejército español arremete contra los 6.000 soldados y al emperador incaico. La imagen es estremecedora. De todas partes, en medio de explosiones como rayos, los caballos también acorazados y con cascabeles en las patas, montados por esos jinetes barbados y de casco metálico, hacen un estruendo indecible frente a la masa indígena que acompaña a Atahualpa. El objetivo es derribar las andas donde está el Inca y allí se dirige el grueso de la caballería española. Tras un forcejeo, el Inca es derribado, tomado e inmediatamente trasladado a uno de los templos. Entre tanto, los jinetes españoles, con las espadas toledanas de acero templado, están cortando brazos y cabezas a centenares de miles de indígenas. Al ponerse el sol, ha terminado una terrible matanza. Francisco Pizarro y sus hombres han tomado a la cabeza del imperio incaico y ha comenzado la conquista española del más poderoso estado de América del Sur. El 26 de julio de 1533, en la plaza de Cajamarca, Atahualpa es sometido al garrote y muerto por los españoles. En 1535 llega el primer contingente español a lo que hoy es el territorio de Bolivia. Se trata de Diego de Almagro, que va camino al sur en busca de riqueza que nunca encontró. La primera población española fundada en nuestro territorio se llamó Paria.
Pero la corona española, anoticiada de las gigantescas riquezas descubiertas, crea el Virreinato del Perú el 18 de septiembre de 1559. El rey Felipe II crea también la Real Audiencia de Charcas, que abarca la totalidad del territorio de Bolivia, porque el yanacona Diego Hualpa había descubierto años antes el Cerro Rico de Potosí, que sería el eje más importante de la estructura económica, social y política de lo que hoy es Bolivia. En 1686, el padre Cipriano Varese funda la ciudad de Trinidad, que sería luego capital del departamento del Beni. Por la misma época, los franciscanos han comenzado a trabajar en el sur, en Tarija, lo que son los procesos de reducción que intentan llevar a los indios, entre comillas, a la civilización y abandonar la barbarie. Los jesuitas se van al este y van a crear las misiones de Chiquitos. La Pachamama ha sido identificada como la Virgen María, tomando la forma de la Virgen del Cerro. El sol se ha identificado con Dios, y así como Dios fecundó a la Virgen María con su espíritu, el sol lo hace con la tierra a través de sus rayos. La nueva sociedad ha mezclado el poderoso pasado prehispánico y el periodo colonial para dar lugar en medio de la violencia, la sangre y la confrontación, pero fecundando un nuevo espíritu y una nueva visión del mundo, que es el mundo mestizo americano, que también le toca a lo que luego sería Bolivia. Pero hay un momento en el proceso de explotación sistemática que ha llegado para los indígenas a hacerse insoportable, mientras la España imperial está entrando ya en una decadencia terminal. Las viejas voces de la tierra han llamado a Túpac Amaru en el Cusco y a Túpac Katari en La Paz, en 1781 y en 1782, donde se produce el gran levantamiento indígena que cerca la ciudad andina. Túpac Amaru y su frustrado intento de toma del Cusco termina con la muerte del rebelde, pero la llama ya está prendida. En el Alto Perú, Tomás Katari está también en la línea de la rebelión en la región de Chayanta, pero es apresado y finalmente muerto. Julián Apaza es el hombre que va a protagonizar los grandes cercos contra la ciudad de La Paz. Adopta el nombre de Túpac Katari y cierra los caminos de acceso al Valle Paceño y va a mantener un sitio de varias semanas. Tras el primer cerco, los indígenas vuelven a tomar posiciones y esta vez construyen un dique para inundar la ciudad, pero este revienta antes de tiempo sin causar el daño esperado. Los virreyes de Lima y Buenos Aires, percatados de la grave situación, envían destacamentos a defender la ciudad. Llega entonces el general Reseguín, enviado de Buenos Aires, derrota a las huestes de Túpac Katari, quien tiene que replegarse al santuario de Peñas. En la batalla es apresada y asesinada la heroica mujer del caudillo, Bartolina Sisa, jefa activa de la rebelión. Pocos días después del episodio, Túpac Katari es traicionado por un compañero, Tomás Incalupe, que lo entrega a los españoles y hacen lo mismo que se hizo con Túpac Amaru. Atado de brazos y piernas a 4 caballos, es descuartizado. Sin embargo, han sido varios meses en la primera mitad de 1781 que preanuncian la caída del Imperio Español. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta Guerra de la Independencia, con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, es consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825 y va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, cuya madre, Juana Basilia Calaumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. El gobierno de Santa Cruz es el que construye la nación. El pueblo chiriguano, cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo, inicia un levantamiento masivo liderado por el cacique Tumpa. Enfrenta a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri
donde matan a varios pobladores, pero luego son masacrados. Pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la Guerra Federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados, entre los que está Zárate Vilca. Luego del triunfo de Pando, Vilca es acusado de las masacres, puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. El positivismo y la ideología en general van a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo, Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo, indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Entretanto, Tamayo, con una postura vitalista, indica que el futuro del país está en manos de los indígenas, que son superiores por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza a los conquistadores europeos y que acaban imponiéndose sobre ellos. En 1945, el presidente Gualberto Villarroel convoca al primer Congreso Indigenal de la historia del país. Allí la medida más importante será la eliminación del pongueaje. En ese Congreso, nacido en parte por iniciativa de dirigentes campesinos, está Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumizonco o Corazón de Piedra. El proceso histórico sigue en 1952. La revolución que va a cambiar la faz de Bolivia y que va a colocar al país en el siglo XX tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena que muchos han creído que se podía considerar más importante para quechuas y aymaras que la propia independencia del 6 de agosto de 1825. El 2 de agosto de 1953, el presidente Paz Estenssoro decreta la reforma agraria. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. Con el principio básico sustentado en la tierra es de quien la trabaja. La revolución va a establecer una política de integración de la zona andina con los llanos siguiendo el modelo del Plan Bohan. Allí comienza un proceso de colonización y el traslado que sería masivo de los años 90 y principios del siglo XXI de indígenas quechuas y aymaras que comienzan a trabajar la tierra en las fértiles llanuras del oriente boliviano. En 1979 se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo primer secretario ejecutivo es Genaro Flores. Es ya un movimiento autónomo con su propia concepción de las cosas. La línea del pensamiento indígena, que tiene su precursor en Fausto Reinaga, va a dar lugar al catarismo. La base del pensamiento catarista es: vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva. Vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra historia. Momentos de crisis histórica como la relocalización por la caída de los minerales da lugar al seguimiento de traslados masivos a la zona del Chapare, donde se produce coca. En 1990 surge uno de los movimientos más importantes para reconocer a una región del país y para sus habitantes. La llamada Marcha por el Territorio y la Dignidad. El mundo indígena que los llanos quiere también un espacio en la sociedad boliviana. Fue en esa década, en los años 90, cuando el aymara Víctor Hugo Cárdenas sería elegido el primer vicepresidente indígena de nuestra historia. En 1994 se aprueba una nueva constitución que reconoce un país pluriétnico y multicultural, en otras palabras, no solamente la visión mestiza, sino aquella que reconoce lengua y culturas distintas y pueblos que tienen su propia identidad. En ese contexto surge también la obligatoriedad de la educación intercultural y bilingüe. La crisis terminal del viejo Estado, a partir de los movimientos sociales, pero particularmente del radicalismo indígena, entre cuyos líderes está Felipe Quispe, comienza en los años 2000 con gigantescos movimientos y violencia.
tú pascatario se han descuartizado con 4 caballos. A mí me descuartizarán con 4 tanques, o si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Pero será del combativo movimiento cocalero que va a surgir el primer presidente de origen indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales. El 21 de enero de 2006, en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, se produce una ceremonia que intenta recuperar una vieja tradición histórica. Empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Una nueva vida que buscamos igualdad, justicia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los pueblos del mundo, desde acá Tiahuanacu, desde acá La Paz, Bolivia. La larga saga histórica de los indígenas bolivianos, desde el mito de Viracocha hasta un indígena en la presidencia de la República en el siglo XXI, marca uno de los caminos más dolorosos, fascinantes y profundos de la historia de Bolivia. Crónica, pasajes de nuestra historia.